Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy feliz como todos los viernes de estar aquí con ustedes en Estructura tu mente. Les agradezco mucho las visitas que le han dado al programa, ¿sí? También todas las sugerencias, de igual manera los comentarios y todos sus mensajes que me dejan. Muchísimas gracias. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema igual importante que todos. Pero antes que ello, quiero saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo pinta su fin de semana? Espero que muy bien. ¿Su semana? ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Tanto en la escuela como en el trabajo. Y pues bueno, espero que se encuentren muy bien, que puedan tener un excelente fin de semana, que el cual fue puente para los chicos, ¿sí? Y esperemos que todo esté bien. Recuerden que hay que cuidarse tanto en salud física, salud emocional y salud mental. Es muy importante, ¿sí? Y pues bueno, vamos a iniciar también comentando, recuerden que la página se encuentra el link para alguna cita, alguna consulta que ustedes deseen. Asimismo también está en la página, recuerden que está el flyer de la conferencia, que es el día 13 de julio. ¿Sí? A las 12 del día. Es domingo a las 12 del día la conferencia de cómo tratar con personas difíciles. Sé que esa conferencia les va a ayudar muchísimo y van a obtener muchas herramientas, tanto en la conferencia como también descargables. Y pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver el tema de hoy. Es un tema muy importante, un tema muy interesante como todos los demás, ¿sí? Y el día de hoy el tema es cómo dejar de sobrepensar ante cualquier situación. Primero vamos a comprender qué es pensar, qué es sobrepensar. Y pues bueno, iniciando con estos procesos, recuerden que hay un sistema emocional. Y dentro del sistema emocional que siempre les he comentado, están los pensamientos, las emociones, las conductas y las respuestas físicas. Así es el sistema emocional porque es el cual nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora bien, en este sistema emocional vamos a encontrar el elemento primordial que es, como les comentaba, ¿sí? Los pensamientos. Los pensamientos son ideas las cuales van apareciendo en la mente. Estas ideas se van convirtiendo en pensamientos. Primero viene una idea. Una idea es como si fuera una línea, como si fuera un flash de algo. Y de ahí se va creando un pensamiento. Cuando se van juntando las ideas, van creando pensamientos. Y entonces, ¿qué sucede? Esos pensamientos se van convirtiendo en creencias. Lo vamos a desmenuzar todavía para que se pueda comprender mejor. Mira, las ideas empiezan de cualquier tema, del que tú quieras. Cuando tú tienes una situación, cual sea la situación, van a venir ideas. Pueden ser ideas realistas o ideas rumiantes. Las ideas rumiantes o subrealistas o las que no son tan reales son aquellas precisamente que decimos, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara aquello? ¿O si no hubiera hecho esto, hubiera pasado esto? Empezamos que no lo hubiera. Empiezan con ideas, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera hecho esto? Entonces empiezan a rondar esas ideas. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Que esas ideas te van creando pensamientos. Y los pensamientos te van creando escenarios. Es decir, tengo un problema, tengo una situación y en eso pienso, ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? Y después, no, es que si no lo hubiera hecho, hubiera pasado esto, hubiera pasado aquello, hubiera pasado esto. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya no hay una situación de una probabilidad, de una idea que se te haya pasado, sino que vas creando todo un pensamiento. Y ese pensamiento lo que hace es crear un aparente escenario. Si no hubiera hecho esto, hubiera pasado aquello. Entonces, ¿por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? No hubiera hecho aquello. Empiezas a culpabilizarte. Esto empieza a crearse, reitero, ya como un pensamiento, porque es una idea ya bien organizada, bien estructurada. ¿Qué va sucediendo después de esto? Bueno, pues empieza entonces ahora la creencia. ¿Te das cuenta? Entonces empieza con una idea, un pensamiento y sigue con una creencia.
¿Cuál es el problema de esto? Que cuando empiezan las ideas sí las puedes frenar. A lo mejor una idea dices, no, esto no me agrada, esto no, y lo frenas, o dices, ya, dejo de pensar en esto. Que ahorita te daré unos tips para poder dejarlo. Precisamente el tema es cómo dejar de sobrepensar. Cuando te vienen esas ideas de hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, entonces vienen esas ideas y están rondando. Pero si tú las dejas pasar y empiezas a crear, hubiera hecho aquello, pero si hubiera hecho aquello, entonces no hubiera pasado esto, entonces hubiera sucedido esto, entonces esto no me gusta. Y empiezas a crear ese pensamiento. Y después empiezas a crear una creencia. Si yo no lo hubiera hecho, no hubiera pasado esto. No sabemos si es real, no sabemos si es cierto o no, pero ya haces esa creencia. La creencia que es un sistema de ideas y pensamientos fundamentados, los cuales ya los tomas como una realidad. Ese es nuestro sistema de creencias. Todos tenemos sistema de creencias, tanto emocionales, físicas, espirituales, religiosas, tenemos muchísimas creencias. Es más, hasta cuando nosotros seguimos a alguien, ¿sí? Cuando nosotros seguimos ya sea a un ser supremo, ya sea hasta un equipo de fútbol, o ya sea a alguien, es creencia, porque tú estás creyendo, estás construyendo una realidad que es, esto es lo que debo de seguir, ¿sí? Bien, y ahorita vamos a dar los tips. Muy bien, Tania, claro que sí, cómo dejar de sobrepensar, Doc. Ahorita te voy a decir cómo hacerlo. Primero, el primer punto es reconocer. Ese es el primer paso. Reconocer realmente cuáles son las ideas que vas teniendo. Y sobre todo, en qué momentos vas teniendo este tipo, ¿sí?, de ideas. Porque a veces no es en todas las situaciones. Hay situaciones que llegan a ser sencillas. Es decir, pasas por una situación y dices, bueno, voy a hacer esto. Ya sé qué hacer. O tal vez te imaginas, si no hubiera, no sé, si no hubiera hecho ese trámite, no hubiera tenido ese problema. No sé, la verdad no sabría. Hasta ahí se detuvo. Hasta ahí se detuvo la idea. Cuando empieza el pensamiento, sí, es que si no lo hubiera hecho, no hubiera tenido este problema, es que ya yo tengo la culpa, es que si me hubiera levantado más temprano, es que si no lo hubiera hablado con tal persona, todo eso ya está creando un pensamiento, ¿sí? Y cuando tú ese pensamiento lo repites y lo repites, entonces, ¿qué sucede? Ya estás creyendo en que fue tu culpa y que por eso todo salió mal. Cuando en vez de decir, por ejemplo, tal vez fue por esto, o si no hubiera hecho ese trámite no hubiera pasado eso, sino que ya las palabras son más afirmativas, ya el enunciado es afirmativo. Si no hubiera hecho eso, ese trámite, no tendría problemas, yo tuve la culpa. Así. ¿Por qué? Porque ya empezaste a declararlo. Cuando tú empiezas a declarar una situación que es verdadera, aparentemente, entonces ya se convierte en una creencia. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el punto? Que tenemos que empezar a detener nuestras ideas. Tenemos que empezar, ¿sí?, a identificar cuál idea es real y cuál es irreal. Porque si bien cuando nosotros generamos ideas sobre algo, no siempre vamos a tener la razón. Ocurre muchísimo si has escuchado el efecto mariposa, el cual decimos, si yo no hubiera hecho esto, todo hubiera sido diferente. No lo sabemos, no sabemos si hubiera sido real, pero nosotros estamos seguros que si algo hubiéramos movido del pasado o de ese evento, entonces todo hubiera estado bien. Sin embargo, si nosotros hubiéramos movido esa pieza, no sabemos cómo se hubieran modificado las demás piezas, como un escenario de ajedrez, un tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, el sobrepensar, ¿podemos nosotros idear? Sí. ¿Nosotros podemos imaginar qué hubiera pasado? Sí. Es parte del ser humano y es parte del sistema emocional. Cuando nosotros tenemos una situación es súper natural y muy, muy, muy natural que vengan pensamientos y vengan ideas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? ¿Te imaginas si hubiera sucedido aquello? Es algo muy
particular del ser humano y es algo muy esencial también. ¿Por qué? Porque eso le permite al ser humano dejar volar su imaginación, pero también es parte social, ¿sabes? Es parte de convivir con los demás. Oye, ¿qué crees que me pasó esto? Ay, y si hubieras hecho esto, hubiera pasado aquello. ¿O qué crees que casi llego tarde al trabajo, ¿no? Ah, pero si no hubieras tomado esto, ajá, no hubieras tomado no sé, este autobús, hubiera sucedido aquello. No lo sabemos. Pero eso es parte también, ¿sí? De la convivencia que vamos teniendo de manera social. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a platicar, empezamos a comentar, no sé si te has dado cuenta, que eso te va dando más imaginación, pero va enriqueciendo también uno, enriqueciendo de manera a veces benéfica, del decir, es que sí, si hubiera hecho esto, me hubiera salido mejor, ¿no? O, ay, qué bueno que no lo hice. Si todo salió bien, qué bueno que no tomé este autobús, si no hubiera llegado tarde al trabajo. Esto fue genial. Y esa idea empieza todo el día, pero dices, qué bueno, porque me salió muy bien. O qué bueno que elegí esto y pasó algo muy bueno. ¿Sí? O qué bueno que invertí el dinero en esto y obtuve ganancias, por ejemplo. Entonces, cuando es algo bueno, ya no sobrepiensas. O si sobrepiensas, no te genera una emoción negativa, porque obviamente es algo positivo. Ay, si no hubiera hecho esto, no hubiera generado estas ganancias. Qué bueno que lo hice. Pero regularmente cuando es algo positivo, se queda hasta ahí. El problema es cuando es algo negativo. Ay, si no hubiera invertido en esto, no hubiera perdido en mi dinero. Pero es que si no hubiera hecho esto, pero es que si no hubiera hablado con tal persona, pero es que si el lunes hubiera hecho aquello, pero es que si el martes hubiera hecho esto, ¿sí? Empieza a generarse más y más y más ideas. El problema es que como es algo negativo, desafortunadamente la mente es más ágil cuando hace escenarios negativos que cuando hace escenarios positivos, ¿sabes? Cuando hace escenarios positivos, se queda hasta ahí y nada más. Pero cuando hace escenarios negativos, hace muchísimos escenarios. Y entonces empieza a creer que sí pudo haber pasado esto. Si yo no hubiera invertido, no hubiera perdido. Punto. No lo sabemos. No sabemos realmente cuál hubiera sido la total realidad. Entonces, ¿cuál es el punto de sobrepensar? Pienso que esto hubiera sucedido. Eso es pensar. A veces cuando decimos, considero que esto hubiera pasado. Ahí ya es más que un pensamiento. Ya lo estoy convirtiendo un poco en creencia. Cuando decimos, no, fue esto. Eso ya lo estamos tomando totalmente como creencia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de sobrepensar o a qué se refiere sobrepensar? Cuando estamos a cada momento. Si no hubiera tomado su autobús, no hubiera llegado tarde al trabajo, por lo tanto no me hubieran regañado, por lo tanto no me hubieran descontado, por lo tanto no hubiera pasado esto, ¿sí? O si yo no lo hubiera, no sé, vamos a imaginar, si yo no hubiera hecho, no le hubiera gritado a mi novio, entonces no hubiera pasado esto, no hubiéramos discutido y no hubiéramos terminado, etc. Mil cosas. ¿Cuál es el punto? Cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando en ello. Todo el tiempo. ¿Qué significa? Todo el tiempo precisamente eso. Cuando le invertimos minutos, horas y a veces hasta días. Y el problema no es tanto el tiempo que le inviertes. El verdadero problema también es cuando tú le vas invirtiendo tiempo, espacio, le inviertes emociones, le inviertes también sensaciones, ¿sí? Le inviertes muchas cosas a ello. ¿Y qué sucede? Que cuando ya pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, no solamente fue el tiempo, sino también ya experimentaste muchas sensaciones, experimentaste muchas emociones y el problema es que ya se te quedó una creencia. Y entonces todo el tiempo estás pensando en ello. Cuando te das cuenta, ya hasta te duele tu cabeza, ya hasta se te revolvió el estómago, no sé si les ha pasado, pueden mandar ahí por mensaje si les ha pasado, ¿sí? Ya hay daños o hay situaciones físicas, hay efectos físicos. Por eso el sistema emocional se compone de esos 4 elementos. Empiezo a tener el pensamiento, en este caso empieza por el pensamiento. Acuérdate que puede empezar por cualquier elemento, pero en este tema empieza por el pensamiento. Si no hubiera tomado ese autobús, no hubiera llegado tarde al trabajo.
Es que si no lo hubiera llegado. Si no lo hubiera tomado, no hubiera llegado tarde. Ya, así. Ajá. Y entonces empiezas a tener una sensación de culpabilidad. Y empiezas tal vez a enojarte. Y empiezas a tener un poco de frustración. Después vienen las conductas. Ya no te concentras. Ya no estás atento a lo que estás haciendo en ese momento. Tal vez se te va el apetito. Ya no estás comiendo bien. Ya no estás durmiendo bien. Y las reacciones físicas empiezan los dolores, principalmente de estómago, de cabeza. ¿Te das cuenta cómo todo lo puede desencadenar una idea? ¿Sí? Entonces la mente, claro que es algo muy poderosa, muy poderosa, porque la mente puede o ayudarte a solucionar las cosas o desafortunadamente también te puede meter en varios problemas por estar sobrepensando. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando nosotros pensemos algo y venga una emoción, tengamos mucho cuidado. Entonces, cuando tú experimentas un pensamiento, hay que detectarlo. Muy bien, Elizabeth Ortiz nos dice, a veces te enojas o te irritas con los demás sin que ellos tengan ninguna responsabilidad. Exactamente, empiezas con reacciones, con conductas. Tú empiezas con un pensamiento. Esto sucede principalmente, por ejemplo, en los celos. Llega a suceder. Es una de las situaciones, ¿sí? En los celos. Es que no sé dónde esté. Empieza como de, no sé si ya salió. No sé. Empieza esa idea. ¿Dónde estará? Empieza esa idea. Después, se me hace que sí salió temprano, pero se fue a otro lado, se me hace que está con otra persona, o se me hace que está con alguien, o se fue solo o sola, pero ¿dónde estará? Eso, cuando ya empiezas con esto, ya es empezar a pensar. No creo. Yo creo que ya casi llega. Es cuando lo paraste, ¿sí? Cuando tú dices, no creo. Yo creo que ya viene. Ah, es que no me contesta. Bueno, yo creo que ahí viene. Hasta ahí lo paraste. Y hasta ahí quedó. Pero si empiezas, y si sí, y si está con alguien, y si no está con alguien, yo creo que sí. Yo creo que algo está pasando. El creo es el que está dando pauta a más pensamientos. ¿Sí? Yo creo que esto, me imagino, yo creo. Y cuando ya esto te está convenciendo, porque ese es el problema, ¿sabes? Que te convences a ti mismo, a ti misma. Tú solito, tú solita, haces ese lavado de cabecita y dices, sí, no, sí estoy segura, no, sí estoy seguro, sí, está con alguien. Entonces, está con alguien ya. No sé con quién, está con alguien, nada más quiero saber con quién. Eso ya es una creencia. ¿Sí? Todos esos pensamientos que empezaron ahí a decir, todos ahí rondando, se crearon una creencia. El que tú, precisamente, crees, aseguras que está con alguien. Y entonces, esto te genera emociones, ya te enojó, ya te puso triste, ya te frustró, ya te dio miedo, ya pasaron por muchas emociones. Ya te dio sensaciones también, ya empezaron las conductas también, ¿sí? Es ahí donde entra, como nos dice Elizabeth, entra precisamente, por ejemplo, que te enojas con los demás. ¿Por qué? Porque ya tienes tu cabeza llena, tu mente llena de pensamientos, llena de ya ideas, creencias, que dices, sí es esto, está con alguien, ya, punto. Y si viene alguien y te dice, no, pero es que espérate, cálmate, es que no creo, no, es que tú qué sabes, o tú yo lo estás defendiendo, la estás defendiendo. Efectivamente, como lo comenta Elizabeth, empiezas a irritarte, ¿sí? Empiezas a desquitarte. Y ese es el peor problema, porque ya no es tan fácil que se quite esa creencia. Ya no es tan sencillo, sí se puede, pero ya no es tan sencillo, porque ya lo estás creyendo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la pareja, cuando llega la persona, ya la pregunta ya no es tanto de dónde estabas, o ya no es de tanto, para empezar, por qué se te hizo tarde, o qué pasó, o estás bien, sino es un dónde estabas, o ya con la creencia, con quién estabas ya. ¿Sí? Ya dímelo, con quién, punto. Y entonces la respuesta que quiero es con quién. Ya no me interesa dónde, cómo, por qué, nada, con quién. Y aunque la persona diga, no, pero es que no pasó nada, pero es que no estaba en donde tú te imaginas, como ya es creencia, tienes que escuchar la respuesta a la pregunta que estás haciendo. ¿Con quién?
Pero como no recibes esa respuesta, entonces empieza la creencia a tomar más poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se aferra a que esa persona te está mintiendo y entonces te aferras a que eso no es cierto. Eso llega a pasar principalmente cuando alguien nos dice algo y descubrimos que no es verdad. Ya te aferras a eso. Y entonces te das cuenta cómo ese pensamiento genera, les decía, emociones, genera sensaciones, genera respuestas físicas, porque también la persona puede tener insomnio, falta de apetito, puede tener también una falta de concentración, de memoria, de atención, y también a su vez puede tener un problema para socializar y un problema hasta para estar obviamente bien con sí mismo o con sí misma, ¿sí? ¿Te das cuenta qué tan poderosa es? Empieza con una idea y termina con una creencia. Por eso el tema de hoy, que es sobrepensar, se refiere, sobrepensar significa cuando ya estamos dando ideas, pensamientos o creencias a algo que no se tiene que dar tantas ideas, es decir, que no le tienes que dar tantas vueltas. O el simple hecho que tú seas una persona que a todo, por eso decía el tema, ante toda situación, ante toda cuestión, se te da por sobrepensar. Si vas a tomar una decisión, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? Algo así súper sencillo, no sé. Vamos a imaginar ¿qué vas a comer? ¿Sí? No, pero ¿qué comeré? No, como esto. No, mejor como aquello. No, pero si como esto va a pasar esto. No, pero si no va a pasar aquello. Ay, no, pero es que... Y entonces, en vez de solucionar, te aturdes tanto, estás sobrepensando, que ¿qué sucede? No solucionas nada. Lo único que hace es sobrepensar tanto que no llegas a la meta. Ese es el punto. El tip principal, el elemento, ¿sí? El elemento principal para dejar de sobrepensar es establecerte una meta. Es a lo que, aquí contestando a tu pregunta, Tania, es establecer una meta. ¿Cuál meta o a qué se refiere? Si tú vas a comer, por ejemplo, vamos a empezar con algo así sencillo. Si tú vas a comer y desde ahí empiezas a sobrepensar de, pero qué hago, pero qué como, pero es que esto si no me va a pasar, esto me va a subir de peso o esto no me gusta, empiezas a sobrepensar, dices, a ver, alto. Primero hay una técnica conductual, la cual es alto al pensamiento. Precisamente es eso, con la palabra. Cuando tú estés identificando que estás pensando, y dices, no, ya estoy bien, súper indeciso, ya estoy más que indecisa, ya. Dices, alto. Tienes que decir esa palabra como tal, a ti mismo, a ti misma. Lo puedes hacer de manera interna, por si estás con alguien, obviamente, pero puedes decir alto y lo representas a través de un respiro. Cuando tú respiras y lo sacas por la boca, lo que estás haciendo es oxigenar el cerebro. Estás distrayendo el cerebro y le estás diciendo precisamente eso. Alto. Párate. ¿Te has fijado que cuando vienen muchos pensamientos, ¿sí? Muchas ideas, obviamente estás muy acelerado, muy acelerada, pero empiezas también a tener también movimientos muy bruscos o llegas a tener también un vocabulario demasiado rápido, ¿sí? O también empiezas precisamente a tardarte a dar una respuesta. Por ende, cuando tú notes esto, tú misma o tú mismo di alto, respiras. Cuando respiras, detienes el pensamiento. Automáticamente el cerebro lo que hace es entrar en choque. ¿Por qué? Porque como estás pensando, va así en lineal. Estás pensando, pensando. Pero llega un momento en que tú le dices al pensamiento, hey, ya, alto, y respiras. A la mente lo que le estás haciendo es dar otra actividad aparte de pensar. Y como le estás dando otra actividad, entonces la mente se confunde y empieza a hacer la otra actividad, que es respirar. Y el alto, la palabra alto, lo que le estás diciendo a tu mente es cálmate. A veces la palabra como tal, cálmate, no la entiende como tal la mente. Si tú le dices alto, ¿sí? Es más fácil que entienda esa instrucción o paro o alguna palabra que para ti signifique basta. Cualquier palabra que tú quieras decir, pero que para ti el significado sea ya, basta, hasta aquí. Cuando tú empiezas a dar esa instrucción y dices alto,
y respiras, tanto calmas el pensamiento, ¿sí? Y calmas también tus sensaciones, porque le vas diciendo a la mente, hey, cuidado, hasta aquí, ya no más. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando la mente ya entiende o ve que ya es una instrucción de para, el pensamiento corta. Esto es conforme a la práctica, claro, porque el primer punto, el primer paso, a veces cuesta trabajo, ¿sí? Y cuesta trabajo porque decimos alto, y enseguida la mente empieza a seguir pensando. Pero si tú dices alto, y en eso respiras, la mente se va a detener. Y si lo haces consciente y dices, a ver, ya, ¿qué estoy pensando? Así como te lo estoy diciendo, ¿vale? ¿Sí? Dices alto, respiras. Y ahora sí, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está pasando? Ah, estoy pensando esto, pero me voy a ir a un punto principal. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que quería lograr? Ah, pues entonces quería, por ejemplo, ir a comer. Ok, ¿cuál es el problema? Que no sé en dónde. Ok, empiezo a solucionar. ¿Sí? Mi meta es comer. Mi meta es comer bien, comer algo rápido, comer con calma. ¿Cómo quieres comer? ¿O cómo tienes tiempo para comer? Ah, pues tengo tiempo para comer con calma. Perfecto. ¿Cómo qué lugares puedo ir? Y entonces lo que empiezas a hacer es un filtro de opciones. Pero cuando tú te preguntas, a ver, alto, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es la meta? La meta es comer, ok, perfecto. Lo mismo pasa cuando vas a comprar algo, por ejemplo. Voy a comprar algo, ¿qué? No sé, me quiero comprar algo. O cuando vas a comprar un regalo, así, ejemplos muy sencillitos. Voy a comprar un regalo. Ok, ¿qué regalo? No lo sé. Y es cuando de repente te empiezan a decir, es para niños, es para niñas, es para hombres, para mujer, ¿sí? Cuando tú empiezas a hacer eso, créeme que es más fácil que tú dejes de sobrepensar. Recuerda que sobrepensar es cuando le das muchas vueltas a una situación, cuando tú estás generando muchas ideas alrededor de una decisión o de una situación. Por ende, cuando tú haces la respiración, reitero, dices salto y empiezas a decir, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo? Ah, pues el objetivo es solucionar este problema. Perfecto. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Porque ese es el tema, esa es la meta. Pero si yo no establezco la meta y digo, no es que no sé cómo solucionarlo, y si hago esto y si hago aquello, ay, pero el otro día, ¿te ha pasado? De ahí pueden escribirlo. ¿Te ha pasado que estás solucionando algo y de repente empiezas a sobrepensar y te vas sobre otras líneas? Ay, pero es que el otro día pasó esto. Ay, como aquel día. Y entonces ya se te fue 1 hora, 2 horas, ya sobrepensaste y no solucionaste nada. ¿Sí? ¿Te ha sucedido? Entonces, cuando tú tengas una cuestión a solucionar, siempre establece la meta para poder dejar de sobrepensar. Ahora, cuando tú empiezas a establecer la meta, qué es lo que quiero, ya vas a poder saber qué es lo que te sirve para solucionarlo. Y únicamente te vas a guiar a lo que te sirva para solucionarlo. Si viene una idea que no tiene nada que ver con ello, se vale decir, no, a ver ya, enfócate en la idea. Nada más soluciones. Si te cuesta mucho trabajo, toma papelitos, toma así hojitas chiquitas y entonces empiezas a ponerlo. Puedes poner, por ejemplo, la meta. ¿Cuál es la meta? Ah, solucionar tal situación. O solucionar un problema con mi papá, imaginemos. Bueno, ¿cuáles serían las opciones que tienes para poder solucionarlo? ¿Qué sería para ti solucionarlo? ¿Cuál sería la solución? Y ya de ahí empiezas a poner las metas. Hablar con él, o hablar con tal persona, o dejar que el tiempo pase, o que pasen algunas horas y ya después hablar con él. Y entonces empiezas a poner en un tipo diagrama, que sería la hoja, y alrededor las demás, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a poner los pensamientos, bueno, empiezas a poner las soluciones y es cuando tú dices, ok, de estas opciones que yo tengo, si yo tengo aquí 5, ¿cuál realmente sí me sirve? ¿Y cuál no? Porque a veces nos vamos con la que no nos funciona o con la que es imposible. No, pero si pasara esto o si tal persona hablara con mi papá, pero no es posible que hable con él. Pero si hablara con él solucionaríamos todo porque mira, pasaría esto. Y entonces, ¿qué sucede?
que precisamente es cuando le estamos dando una solución, pero que no es nada viable. Ajá. Y el problema es que le invertimos muchos pensamientos a esa solución que no es viable. ¿De acuerdo? Por ende, estos pensamientos tienen que ser más aterrizados, porque efectivamente, como tú dices, Elizabeth, esos pensamientos a veces no te dejan dormir. Y eso es caótico, eso es una conducta. Y esto te da una respuesta o una somatización física, porque si no puedes dormir, al siguiente día estás obviamente con muchísimo sueño, estás somnoliento, con dolor de cabeza y vienen muchas cosas. Pero el punto es que si tú piensas, una cosa es pensar mucho y parece lo mismo, pero una situación es pensar mucho y otra es sobrepensar. ¿Sí? Son dos cosas diferentes que a veces las tomamos igual, pero ¿por qué? Si en las dos piensas mucho. Sí, pero la eficacia es diferente. Si tú tienes una situación y tú planteas tu problemática, qué es lo que está sucediendo, sabes lo que podrías llegar a hacer. Ajá. Ese es el punto de pensar. Y das muchas soluciones. Tal vez sacas 5 soluciones. Dices, tengo estas opciones para poder solucionar el problema. Y puedo hacer esto, las 5 son viables. Te tardaste tal vez 1 hora, pero fue 1 hora productiva. Porque en 1 hora obtuviste cuál es el punto, cuál es el problema, cuál es la situación que requiere una solución, cuál es la meta, ¿sí? Solucionar X situación, ¿ok? Y de ahí saco todas las ideas. Y de ahí saco cuáles son viables. Te das cuenta en 1 hora. Pero de igual manera en 1 hora o hasta en más tiempo se te puede ir pensando, pero si hago esto, ok, si lo hago sí, es que no sé, esto no sé si sea la solución, pero quién sabe, o te vas solamente con el problema. Es que me peleé con mi papá, es que me peleé con tal persona, es que tuve una situación con tal persona, pero no sé si no hubiera pasado esto, si no hubiera hecho esto, lo que te decía al inicio. Si tú te aferras al hubiera, entonces ¿qué va a pasar? Que después ya no vas a poder hacer nada. Ajá. Ya no vas a poder porque nada más vas a estar en el hubiera o vas a estar en el es que esto no hubiera pasado. Sí. Si nada más te atoras en ello, créeme que se te puede ir 1 hora, 2 horas, 3 horas y efectivamente, como nos dice Elizabeth, puede pasarse, pues sí, sin dormir. Pero el punto es, como te decía, tomé 1 hora de mi tiempo, 1 hora de mi sueño, pero lo solucioné. Ya lo encontré. O ya pensé opciones. Ya mañana ya lo aterrizo más, pero ya saqué opciones. Que, por ejemplo, nada más te enfoques en una solución o te enfoques en el problema y entonces, ¿qué sucede? Que de ahí no sales. ¿Sí? Como no sales de ahí, se te puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y cuando ves, ya te revolviste más, ya estás más revuelto, ya tienes sensaciones, ya tienes emociones negativas, ya tienes otros pensamientos, ya te fuiste a otros temas que nada que ver, ya te fuiste al pasado, ya te fuiste al futuro. Y eso sucedió en 5 horas y no solucionaste nada. Eso es el punto de sobrepensar. Cuando nosotros le damos carta abierta a la mente para que dé uno y otro pensamiento sin solucionar. Por eso es muy importante, como les decía, cuando ustedes detecten o si ustedes saben que son personas que en cualquier situación llegas a sobrepensar, reitero, que llegas a darle muchas y muchas vueltas sin llegar a un lugar o sin saber qué hacer, ¿sí? Es cuando tienes que empezar a hacer estos papelitos que te digo. Pero sobre todo cuando ya empieces a sentirte agobiado, agobiada, que ya son muchos pensamientos, es un alto, respiro y empiezo a sacar la información precisamente del tema. ¿Sí? Empiezo a obtener la explicación del por qué hacerlo, cómo hacerlo. Ese es el punto. Es un principio importante de la planeación. ¿Qué tiene que ver esto con sobrepensar? Muchísimo. Si nosotros somos personas que no nos organizamos, que no planeamos, que no estructuramos, ¿qué pasa? Entonces, cuando llegue una idea, cuando llegue un problema, no vamos a saber qué hacer, porque no estructuramos la idea, porque no sabemos planear, porque no tenemos el hábito de planear. Pero si tú tienes el hábito de planear, tienes el hábito de hacer estrategias, tienes el hábito, ¿sí?, de ser organizado,
Cuando llega un problema, dices, a ver, espérate. Sí, es este problema así de enorme, pero lo voy a dividir, lo voy a desmenuzar para ver qué es lo que puedo hacer. Ese es el punto importante, para poder dejar de sobrepensar, como nos preguntaba Tania. Para dejar de hacerlo entonces es, reitero, la respiración, la palabra alto o la palabra que significa para ti detener o parar. Posteriormente puedes hacer por escrito, ¿sí? Este tipo como diagrama de qué es lo que yo voy a poner, cuál es mi problema, cuáles son mis soluciones. Lo puedes escribir si a ti te cuesta trabajo pensarlo de manera, o estructurarlo, perdón, de manera mental. Porque a veces cuando ya tenemos práctica, cuando ya hay una planeación, automáticamente nuestro pensamiento aparece, ok, problema a solucionar, solución 1, solución 2, solución 3, o tengo 2 soluciones nada más, ok, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Este escenario que no lo quiero. Cuando tú empiezas a planear esto, ya lo estás haciendo obviamente de manera automática, es porque tu pensamiento ya está más entrenado. Pero si todavía no sale así o dices, no, a mí se me dificulta bastante, olvídalo, eso no, perfecto. Lo puedes hacer entonces de manera escrita, ¿sí? En cualquier lugar o cargar una libretita, una libreta que te permita, cuando tengas ideas, poder estructurarlas. Estructurar significa desde que tú las escribes. No es lo mismo tenerlo aquí que tenerlo escrito, porque tenerlo aquí es como si lo tuvieras flotando y entonces pueden empezar muchas ideas, pero cuando lo tienes aquí ya lo aterrizaste. Eso te permite dejar de sobrepensar. Una situación también muy importante de sobrepensar es un elemento importante, es la angustia, ¿sí? También es la desesperación. Esto se puede hacer una situación mental, sí, que precisamente entraría la ansiedad. Cuando nosotros tenemos un sobrepensamiento, generamos una ansiedad. Más allá de un diagnóstico, sí se genera una ansiedad porque la ansiedad es la angustia. Cuando tú estás pensando lo que va a pasar, sí. Pero cuando tú planteas cuál es el problema, y el problema es que tus soluciones no son soluciones, son escenarios catastróficos o escenarios que no solucionan. Al contrario, te generan emociones desagradables. Esto sucede en la ansiedad, que en una ocasión en un programa lo expliqué, ¿te acordarás? ¿Sí? Pero cuando se presenta esta ansiedad, pues por lógica se presentan muchos escenarios catastróficos. Eso también es la parte de sobrepensar. Si tú no tienes ansiedad, aún así se llega a mostrar una ansiedad, es decir, un nerviosismo, porque no sabes qué hacer, no sabes cómo solucionarlo. Por eso es muy importante, reitero, tener la base y decir, hasta aquí, alto. Y entonces empiezo a buscar una solución. Si tú consideras en ese momento no puedo pensar, no estoy en condiciones de pensar, ahorita solamente estoy preocupado, te voy a sugerir que solamente utilices las respiraciones, utilices meditaciones, utilices sonidos terapéuticos o música relajante para mitigar la emoción. Si tú dices, no me siento bien como para ya solucionar una situación, bueno, es normal, porque no siempre vamos a estar en la misma sintonía o en la misma condición emocional. ¿Qué sucede? Cuando pase esto, entonces lo único que vas a hacer es mitigar la emoción, es decir, tratar de calmar la emoción. ¿De acuerdo? Ya una vez que estés más tranquilo, que estés más tranquila, ahora sí, ya empiezas a tomar las decisiones, las soluciones que sean viables. ¿Por qué? Porque ya estás en condiciones de hacerlo, ¿sí? Pero algo muy, muy importante, cuando un pensamiento empiece, porque también ahí empieza como de, no, yo creo que pasó esto, no, yo creo que va a suceder esto, no, yo creo que pasó esta situación por esta decisión que tomé. Cuando empieza el yo creo, cuando empiezan las ideas, cuando empiezas ya a imaginar escenarios, cuidado, porque de ahí te va a llevar a las creencias que te decía. Ahí te va a llevar a creer precisamente, a asegurarte, a aferrarte a una idea que no es. ¿De acuerdo? ¿Quién les ha pasado que se han sobrepensado? ¿Sí? ¿Han sobrepensado? Manden sus mensajes. Si les ha pasado o les pasa muy seguido. Si tú detectas, reitero, que te pasa muy seguido, que en cualquier situación, por muy trivial que sea, por muy vana que sea, por
una situación muy, muy sencilla y dices, no, es que todo el tiempo estoy así, sobrepensando, sobrepensando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que practicar muchísimo meditación, yoga, relajación. Tal vez me dirás, no, es que la meditación no se me da. No, trato de meditar y olvídate. Eso no me gusta o eso no se me da. Precisamente como somos personas que llegamos a sobrepensar, nos cuesta más trabajo hacer la meditación. Pero si yo practico meditación, no significa que voy a relajar mi mente y ya. La meditación, yoga, sí, la relajación, lo que hace es entrenar la mente. No solamente, reitero, la relaja y ya te duermes, no, sino la entrena. ¿De qué manera la entrena? A través de la conexión entre el pensamiento y la mente. Y el cuerpo. ¿Qué sucede? Que ahí va entrenando la mente para que se pueda unir. Estoy pensando, sí, pero también soy capaz de sentir lo que está sintiendo mi cuerpo. También soy capaz de escuchar lo que está alrededor. Y sobre todo, soy capaz de mantener la calma por unos minutos. Si tú me dices, no se me da de plano meditar, yoga, no se me da para nada, ¿qué puedes hacer? Empezar con meditaciones de 3 minutos si tú quieres. Hay meditaciones muy cortitas precisamente para aquellas personas que les cuesta mucho trabajo. Con 3 minutitos que tú puedas hacerlo, 5 después, 10, 15 minutos, pero poco a poco te va a permitir conectar tu mente con tu cuerpo. Y conectarlo significa voy a pensar antes de actuar y también voy a controlar mis emociones y mis pensamientos. Esa es la parte, sí, de no sobrepensar. Estos entrenamientos lo que te permiten es relajarte, pero sobre todo concentrarte y sobre todo, reitero, entrenar la mente. Para cuando le llegue una situación, una complicación o un problema, no se sature con pensamientos que no son adecuados. ¿Sí? Ahora, otras dinámicas también muy importantes, los hábitos. Claro que los hábitos son muy importantes. Los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación también son importantes, sí. Porque si tú no aprendes, y eso es algo muy importante, si no aprendemos a dormir, si no aprendemos a descansar y si no aprendemos a comer, también tiene mucho que ver, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros, por ejemplo, estamos comiendo, nos está pasado que cuando nosotros estamos comiendo, comes por comer. Ni siquiera te das cuenta qué es lo que comiste. Ni siquiera te das cuenta qué ingredientes tenía. ¿Qué sucede? Cuando tú le das tiempo a las cosas poco a poco, entonces es cuando tú empiezas ahora sí a conectar tu mente con tu cuerpo. Cuando tú empiezas a comer, te das, si tú quieres, 15 minutos, imaginemos, pero tú sabes que te tienes que alimentar, que vas a ver la comida, que vas a probarla, que vas a saborear, que vas a identificar, ¿sí?, los elementos de la comida, entonces ahí es cuando tú empiezas a conectar tu mente con tu cuerpo, porque haces consciente las cosas. Si tú vas a un lugar y no se te ha pasado que vas a un lugar o vas caminando y de repente dices, no sé ni cómo llegué, pero yo llegué. ¿Por qué? Porque el piloto automático se enciende y entonces llegas. Pero si tú empiezas a ver el camino, esto ya estaba, esto sí está, esto no está, ya pasé la avenida, ya me fijé cómo la pasé. Eso es conectar la mente con el cuerpo, darle tiempo a lo que estás haciendo, pero sobre todo hacerlo consciente. ¿Qué es lo que sucede cuando se nos olvida algo? Lo típico de si desconecté la plancha o si apagué la estufa, lo más típico. Empieza el sobrepensar. Y si sí, y si no lo hice, no, pero sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Y te empiezas a imaginar 3000 escenarios catastróficos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando tú estés en un momento de prisa, cuando estés en un momento de rapidez, lo que vas a tratar, te voy a pedir, es uno de tus sentidos ponerlos en alerta. ¿Sí? Si tú dices, se me está haciendo tarde, sí, pero observa, que es lo más viable, todo lo que hagas. Si tú desconectas algo, en ese momento no lo vas a estar pensando al 100, va a estar en piloto automático. Pero si tú lo llegas a ver, cómo desconectaste, cómo apagaste, cómo agarraste las llaves, cómo hiciste las cosas, si tú los llegas a ver, cuando estés tranquilo, tranquila, va a empezar a tu mente a hacer el checklist. Y entonces empieza, hice esto, hice aquello, hice esto, pero si hay algún testigo de tus sentidos,
por ejemplo, los ojos, la visión, ¿qué hace? Sí, sí me acuerdo, porque sí, me acuerdo cuando lo vi. Lo vi. Empieza la memoria visual. Y eso te ayuda bastante para dejar de sobrepensar, claro, pero sobre todo te deja, de tener esos problemas, de no recordar. Cuando nosotros tenemos una vida demasiado así ajetreada, demasiado preocupada o todo tiempo con estrés y todo el tiempo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, lo que hacemos es vivir de manera rápida, sí, pero no estamos siendo conscientes y eso nos permite sobrepensar. Esos son también elementos que lo hacen. Otros elementos cuando somos muy indecisos, cuando no tenemos precisamente mucha seguridad en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos inseguridad en los demás o cuando alguna creencia de eso no es cierto o me está mintiendo, también te genera sobrepensar. Pero en todos estos casos lo que te puede ayudar, reitero, es la relajación, la meditación, el llevar una planeación, el vivir el presente. Vivir el presente te va a permitir enfocarte y saber que todo tiene un tiempo, tanto de días, de meses, también de horarios. Todo va a tener un tiempo, porque al final del día lo que tú necesitas es estar al 100, estar concentrado en ese momento. Por eso, cuando tú estableces metas y dices, ¿cuál es mi problema? ¿Qué voy a solucionar? Desde ahí estás partiendo desde un punto. El dormir bien, como les decía, el comer sanamente también te ayuda muchísimo. El comer como tal, a tus horarios, comer, darle un espacio. Es más, cuando vayas a tomar agua, también darle un espacio, ¿sí? Para hacerlo, cuando estés lavando los trastes o bañándote, que luego son elementos o son actividades en donde las personas utilizan para pensar, pero el problema es que luego no piensan, sino sobrepiensan y traen muchas emociones esto. Entonces, por eso es muy importante que cuando tú hagas alguna acción donde la mente se encuentre desocupada, trata de tener la atención lo más que se pueda. Cuando nosotros, reitero, hacemos ciertas actividades que la mente descansa porque ya sabe cómo hacerlas, como llegar a tu casa, como el caminar, ya lo sabes hacer. Entonces la mente lo hace de manera en piloto automático. Pero si lo hace así, la mente descansa y dice, tengo tiempo para poder pensar otras cosas. No le des esa oportunidad. Por eso el vivir el momento, el vivir el presente, el tener un tiempo suficiente para hacer las cosas, el recordar de manera visual o de manera auditiva las cosas, también te va a ayudar a dejar de sobrepensar. Pero sobre todo a creer, a establecer creencias que no te van a ayudar para nada. Recuerda que la salud mental es algo muy importante y la salud mental no debe de ser apostada en nada. Tu tiempo, tus pensamientos, tus emociones, tus conductas son muy valiosas. Es un oro preciado que no le debemos de invertir tanto tiempo. Si los pensamientos tuvieran, imagínate, un valor monetario, estoy segura que no lo haríamos. ¿Qué pasaría si yo te dijera por cada noche que has sobrepensado, por cada momento que has sobrepensado y no llegas a un lado te voy a cobrar una cantidad? Dirías, no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque ya lo vemos palpable y porque ya obviamente no nos agrada, ¿verdad? Ya lo vemos algo que nos afecta. Pero desafortunadamente a veces las emociones las damos así, los pensamientos también los generamos y los damos como si nada, que no les estamos dando el valor que amerita. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante pensar. Es muy importante saber qué es lo que tienes que solucionar, si hay algo que solucionar. Es muy importante el tener una estructura, ¿sí? Recuerda que por eso se llama estructura tu mente. Y bien, vamos, también Elizabeth Ortiz nos dice, hola doctora Rox, por fin pude unirme en vivo, muchísimas gracias, yo veo que tú te unes después, ves las grabaciones, comentas, muchísimas gracias por estar ahí presente, siempre lo has hecho, gracias. Coquito Gallardo, hola doctora, muy buenas tardes, un saludo y abrazo, excelente programa, excelente tema, muchísimas gracias, un saludo y un abrazo. Tania, bueno, ahí está, como dejar de sobrepensar. Coquito Gallardo, muchas felicidades por el programa, gracias.
De Elizabeth ya lo estuvimos leyendo, de las participaciones que tuvo, muchísimas gracias. Mariana Díaz, excelente tema, muy buen manejo de tema, explicación muy completa. Presente cada viernes, gracias, un saludo y un abrazo. Y precisamente, creo que no tenemos ninguno. Déjenme ver si hay más. Excelente tema. Ok, Elizabeth nos dice, pero esta sesión me está ayudando mucho para saber qué hacer. Iniciaré con estos tips. Gracias. Gracias a ti por unirte. Fabiola Ortiz, excelente tema. Felicidades. Muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo, Fabiola. Elizabeth, gracias a usted. Un abrazo a todos y recuerden que la salud mental es un tesoro que debemos de cuidar mucho. Debemos de proteger. Debemos de estar muy atentos a qué es lo que la puede cuidar, ¿sí? Nuestra salud mental no debe de ser apostada por nada. Eso es lo más importante. Y sobre todo, para dejar de sobrepensar, ¿sí? Es cuando yo tengo una idea, recuérdalo, alto, pienso que es la solución y empiezo a quitarle todos los pensamientos, se les llama pensamientos paja. Los pensamientos paja es aquello que no me funciona. Vamos a tener que utilizar lo de un programa, se acordarán de restas y sumas emocionales. ¿Qué me ayuda y qué no me ayuda? Lo que no te ayude no lo tomes en cuenta, porque si no, te va a hacer sobrepensar más. Muchísimas gracias, gracias por estar presentes, gracias por todos sus comentarios, muchísimas gracias. Miguel Villafranco, gracias por estar presente. Un saludo y pues bueno, les mando un saludo, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Esto fue Estructura tu Mente con la doctora Roxana Ortiz. Gracias por estar presentes. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y excelente fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.